Este es un delgado volumen que misteriosamente titularon Los Protocolos de los Sabios de Sion, el cual se cree es una de las obras más influyentes del siglo XX. Henry Ford lo consideraba un llamado al despertar estadounidense. Winston Churchill estaba convencido de su veracidad y los nazis lo utilizaron para el genocidio. Esta es una historia ficticia que no morirá. Una historia que ha subyugado a millones de personas en todo el mundo por más de un siglo y que continúa teniendo un enorme poder maligno. Acompáñenos en busca de la historia a descubrir un engaño mortal. Enero de 1922. Walter Rathenau, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, de origen judío, fue asesinado en Berlín por Hermann Fischer y un cómplice. Durante su juicio, declararon que Rathenau debía ser asesinado porque era uno de los sabios de Sion. Pero, ¿quiénes son estos hombres? Según este libro, los sabios de Sion son un grupo selecto de líderes judíos cuyo propósito es dominar al mundo mediante el control de las almas, las mentes y el dinero de los gentiles. El libro contiene citas textuales de estos líderes. Debemos crear revueltas, discordia y hostilidad en toda Europa y en los demás continentes. Pero debemos convencer a los no judíos para que nos acepten como sus benefactores y los salvadores de la humanidad. Estas son palabras textuales de un misterioso libro que comenzó a circular clandestinamente en Rusia en 1897, titulado Los Protocolos de los Antiguos Eruditos de Sion. Tanto el autor como el origen continúan siendo un misterio. Los protocolos, como se conoce comúnmente al libro, contienen las minutas de las reuniones secretas organizadas por un grupo de líderes judíos denominados los Sabios de Sion. A través de las minutas, los lectores pueden inferir que el objetivo es infiltrarse en todos los rincones de la sociedad para luego conquistar el mundo. The Protocols of the Elders of Zion purport to be the verbatim, word-for-word record of 24 speeches that were delivered by the so-called chief sage of Zion to a secret meeting that took place in Switzerland in 1897. They describe a very terrifying conspiracy to take over the world, to destroy particularly Christian nations, and to build upon the ruins a Jewish empire ruled by a Jewish despot. Desde el momento de su publicación, los protocolos se propagó como un virus incurable por todo el continente europeo. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Walter Rathenau, es solo una de las millones de inocentes víctimas del engaño mortal, porque todo lo que contiene el libro es falso. No existe ningún grupo llamado los Sabios de Sion, las reuniones nunca se realizaron y las minutas son pura invención. Sin embargo, este libro se usó y continúa utilizándose para justificar el odio y forma parte de una maraña de mentiras que se expandió durante siglos y que muchos creen comenzó con el Nuevo Testamento. One is the Gospel of John, where he puts in the mouth of Jesus the following sentence. Jesus speaking to the Jews, says, "Those who claim they are Jews, I tell them you are not. Your father is the devil, and you fulfill his wishes on earth." Very simple here. Your father is the devil, and you fulfill his wishes on earth. Not thinking that if he says the father of the Jews is the devil, the father of Christ also would be the devil. En la época medieval, la diabolización de los judíos alcanzó su máxima expresión. Pero no fue sino hasta 1797 que los prejuicios religiosos se convirtieron en prejuicios políticos. Esto sucedió debido a los escritos del clérigo francés, el abad Barruel, durante la época de paranoia y caos social que siguieron a la Revolución Francesa. Barruel culpaba a los judíos de todas las desgracias de Francia. Es el deseo de esta terrible y formidable secta derrocar toda monarquía y todo templo.
eliminar la propiedad privada y finalmente disolver toda la sociedad. La creencia de Bagul de que los judíos planeaban conquistar el mundo pronto se convirtió en el tema principal de la literatura de la Europa de finales del siglo XVIII. Las teorías de conspiración se hicieron populares y los judíos se volvieron un blanco fácil. If there hadn't been a vast anti-Semitic literature that preceded the protocols, they would have meant nothing. But because the European population had been prepared for this by decades of talk about a Jewish conspiracy to take over the world, then the protocols fit into that, made sense, and were scary. A mediados del siglo XIX, la idea de que los judíos conspiraban contra el mundo estaba firmemente arraigada. En 1868, Hermann Goethe escribió Biarritz, una novela antisemita, bajo el respetable seudónimo de Sir John Radcliffe. Biarritz es particularmente significativa porque en uno de los capítulos, un grupo de líderes judíos organiza una reunión secreta en un cementerio. 30 años después, la misma situación se repite exactamente en otro libro, Los protocolos de los sabios de Sion, pero esta vez no se considera como un relato de ficción, sino como un hecho real. The protocols had a particular impact because they were alleged to be a first-hand document. There was not a report about something, it was the actual something itself. And because it was understood to be this first-hand report, it had far more of an impact than would otherwise have been the case. El estilo y el lenguaje utilizados en los protocolos eran muy parecidos a las minutas de las reuniones reales del siglo XIX. Asimismo, se señalaron los 24 pasos de los judíos para conquistar el mundo. Incluso se logró convencer a los expertos que analizaron el documento de la veracidad del libro. Debemos comenzar por establecer enormes monopolios, reservorios de colosales riquezas de los que dependerían incluso las grandes fortunas de los no judíos, a tal punto que caerían al día siguiente de la revolución política. It was phenomenal. It turned people's heads. There's report after report of people saying, I didn't know that this sort of thing was taking place. It was very powerful. Además de su apariencia real, los protocolos también mencionaban nombres ficticios, pero algunos de los nombres del documento pertenecían a auténticos líderes judíos. En el libro, Theodor Herzl es señalado como el líder supremo del grupo Los Sabios de Sion. Este fue sin duda un ingenioso engaño mortal, porque el mismo año en que se publicó los protocolos, el verdadero Herzl fue enviado a Suiza para liderar el primer Congreso Mundial Judío. He is the chief sage, which would make sense, of course, since the protocols are supposedly were delivered at the Basel Congress, the first Zionist Congress. Los protocolos es tan poderoso que aun cuando se demostró al menos en 10 ocasiones a lo largo de sus 100 años de historia que es una obra ficticia, muchos de los lectores todavía creen que es real y por tanto que su contenido es cierto. ¿Quién pudo haber creado tan poderoso engaño? ¿Con qué propósito? La respuesta está llena de enigmas y ambigüedades y se remonta a un deseo: influenciar al zar Nicolás II de Rusia. Lo veremos cuando continuemos en busca de la historia. Para entender el cómo y el porqué de la creación de los protocolos de los sabios de Sion, es necesario saber que en 1897, fecha en que apareció el documento ficticio, Rusia estaba en la víspera de su revolución. It was an age of crisis. In times of crisis, people need some sort of explanation for what's going on. And that's, of course, one of the things about the Jewish world conspiracies, that nothing that's going on in the modern world cannot be explained by the sinister nature of what the Jews are up to. En el gobierno, el zar Nicolás II se encontraba en medio de dos facciones opuestas: los reformistas liberales, que deseaban establecer diálogos políticos con los bolcheviques, líderes de la revolución,
y la derecha conservadora, que se oponía rotundamente y por lo que organizó una campaña secreta para desacreditar a los liberales. Puesto que muchos de los ministros liberales y sus contrapartes bolcheviques eran judíos o tenían intereses comerciales con los judíos, la creación de los protocolos proporcionó una conveniente pero imaginaria razón para temer a los de la izquierda. It was never meant to be harmless. It always had a political purpose, and I think a destructive political purpose in almost every case. Perhaps at the origins, the very origins, it had nothing more to it than an attempt to influence the sort of minor personnel decisions of the Tsar, Nicholas II, the weak-willed Nicholas II. Some have theorized that it was trying to put some spine to him, that he should come down hard on his enemies like the elders of Zion would if they were in his place. Nadie sabe con certeza, pero las evidencias circunstanciales sugieren que los protocolos de los sabios de Sion fue creado por la Okrona, la policía secreta rusa. Esta, a su vez, era controlada por una facción derechista, un grupo que tenía el deseo y la intención de crear invenciones persuasivas. The person overseeing it for the Russian Okrona commissioned other such works to discredit political enemies or political threats. Esa persona era Piotr Ivanovich Rokossky, director de la Cancillería de la Okrona. Rokossky era el máximo inventor, pues entrenaba a sus agentes para que se infiltraran en las organizaciones y las destruyeran desde adentro. Y lo más interesante, Rokossky tenía fama de culpar a los judíos de todo. En 1892, bajo el seudónimo de Jean Préval, Rokossky publicó Anarquía y Nihilismo, un pequeño panfleto que esbozaba las mismas ideas que aparecían en los protocolos 5 años después. En 1897, mejoró la publicación original al eliminar el nombre del autor y hacer que el documento pareciese real. Luego lo diseminó entre un número de organizaciones conservadoras claves. There's a very great allure that the secret document has. If you're in Washington and you want to get the news out, you do a lot better by leaking a secret document than by making your views just directly available. Everybody's interested in a secret. And when it is such a tremendous secret, a secret about plans to take over the world, well, it's irresistible. Los protocolos se extendió lenta y cuidadosamente en los círculos conservadores. En 1903 se produjo una explosión. La versión de los protocolos de Rokossky fue publicada en el periódico San Petersburgo. El editor, Spaslochev Kuchovan, era un fervoroso fascista y antisemita, cuyos editoriales provocaron revueltas en la ciudad rusa de Kishinev. 45 judíos fueron asesinados y más de 13.000 viviendas y establecimientos judíos fueron destruidos. Tan pronto Kuchovan recibió el fraudulento escrito de los protocolos de los eruditos de Sion, lo publicó como si fuese un hecho verídico. El malvado genio había sido liberado de la botella. Socavaremos los medios de producción mediante la difusión de ideas anarquistas y el consumo del alcohol. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de la expulsión de las fuerzas intelectuales de los gentiles de la tierra. They were a confession that did not intend to be a confession. It was what the Jews never would have said in public, but among their own kind, they could make these claims. As a result, it had enormous persuasive effect if you were once willing to grant the fact that this far-fetched forgery was real. Asimismo, Kuchovan publicó una edición económica de los protocolos para distribuirla masivamente y se reunió con otros militantes antisemitas con el fin de formar la Unión del Pueblo Ruso, mejor conocida como los Centenares Negros, quienes iniciaron actos de terrorismo y asesinatos entre los judíos liberales y radicales. Con esta acción, Kuchovan obtuvo poder, fama y reconocimiento de aquellos que perseguían los mismos fines. Uno de estos hombres era el informante del zar.
Sergei Niles era el tercer consejero de la corte del zar Nicolás y la zarina Alexandra, y debía su puesto a su condición de celebridad. Niles era un místico cristiano, escritor del libro Lo Grande y lo Pequeño, un bestseller autobiográfico que relata su transformación de ateo de clase media a iluminado de Dios. Durante los primeros años del siglo XX, muchos místicos frecuentaban la corte de los Romanov, pero no eran más que sombras comparadas con la dominante presencia de Rasputín, el consejero espiritual personal y confidente de la zarina Alexandra. Sergei Niles estaba desesperado por ganar méritos, por lo que presentó los protocolos al zar como un documento verdadero. La publicación causó una profunda impresión en el zar. ¡Qué pensamientos más profundos! ¡Qué visión tan completa! 1905, controlada por los eruditos. No hay duda de la autenticidad de este documento. En 1905 se imprimió una versión de los protocolos en los talleres del Palacio Imperial. La Iglesia Ortodoxa de Moscú ordenó que se leyera durante los sermones. El 16 de octubre de 1905, devotos y 368 iglesias de todo Moscú oyeron la lectura de los protocolos recitada por sus sacerdotes. The fact that you have the protocols read in all kinds of Orthodox churches in Russia by their priests, they are integrating now the protocols of Elders of Zion like if it would be any other text written in antiquity, like the book of Revelation. Now we are in another time of crisis like that, and here is a document which has the validity, which proves what we have been saying over 1800 years, that the Jews are Antichrist people, the armies of Antichrist. El 8 de noviembre de 1905, 3 semanas después de que comenzaran los sermones, más de 1000 judíos habían sido masacrados en la ciudad rusa de Odessa, y ese era solo el comienzo de las atrocidades que se avecinaban. The reason I'm doing this is because of what I read here, and you have this coming. That is to say, people intelligent enough to read books and sometimes to write books, I think they find the protocols useful and informative and authentic. A medida que Rusia se aproximaba a la revolución, 10 años antes de la Primera Guerra Mundial, la política derechista finalmente triunfaba. Los protocolos de los sabios de Sion había logrado desacreditar a los partidarios de la izquierda. A partir de entonces, era políticamente correcto odiar a los judíos y acusar a los socialistas y a los comunistas de ser títeres de la conspiración judía contra el mundo. It's not surprising that the empirical evidence, that is, the Jewish-sounding names among the Bolshevik leadership, and there were many, Trotsky being the most famous of them, was proof that this was a Jewish conspiracy. And that is, incidentally, what made the protocols believable, I think, right up and through the Holocaust, and maybe beyond the Holocaust. That is to say, the association, the popular association of Jews with the left, and particularly with communism. It was somehow comforting for non-Jews, I guess, to think that this odious worldview, this godless and dangerous and aggressive ideology, was not Christian. El odio despertado por los protocolos estaba tan arraigado que cuando se informó que el documento era falso, nadie le prestó atención. El zar Nicolás II declaró: no se puede defender una causa valiéndose de métodos sucios, pero ya el daño estaba hecho. Cuando el gobierno ruso fue derrocado por los revolucionarios bolcheviques en 1917, la profecía ficticia de los protocolos pareció hacerse realidad. El 16 de julio de 1918, el zar y toda su familia fueron ejecutados por los bolcheviques. El legado de la familia real dio a los antisemitas aún más justificaciones para expandir el terror. Lo veremos cuando continuemos en busca de la historia. Tras el asesinato de la familia real rusa en 1918, se envió un funcionario a la escena del crimen para realizar una investigación. Entre las posesiones de la familia encontró solo 3 libros: la Biblia, La Guerra y la Paz de León Tolstoy y Lo Grande y lo Pequeño de Sergei Niles, que incluía un apéndice con los protocolos de los sabios de Sion. La conexión entre los protocolos y la ejecución de los Romanov se propagó como la pólvora entre los zares sobrevivientes pertenecientes a la derecha.
When Protocols of the Elders of Zion come up at the passage from Tsarist to Bolshevik Russia, and all kinds of Tsarist and right-wingers are fleeing the country, and where do they go? They try to go in Europe, Germany, France, to these places. And it would not be astonishing that some carry in their luggage not only some souvenirs of their household, but also carry with them a Russian version of the Protocols of the Elders of Zion, which for them is like a new gospel. Entre los cientos de partidarios de la monarquía que huyeron a Europa se encontraba Theodor Dimberg. Si los protocolos era una enfermedad, Dimberg era la fiebre tifoidea. En 1920, Dimberg se estableció en Berlín y entregó el documento a Gottfried Zurbeff, quien más tarde publicó la primera versión en alemán de los protocolos de los sabios de Sion. El libro se convirtió en un éxito de ventas y fue reimpreso 5 veces durante los primeros 2 años. And this is an age of crisis. The end of World War I, massive bloodshed, dynasties disappearing, forms of government changing, borders changing, manners, morals. All of these things were very upsetting to a lot of people. After the Bolshevik Revolution of 1917, the anti-Bolsheviks tended to look at the Bolsheviks as Jews, and that gave great credibility to the protocols when they were noted a few years later. This terrible revolution has been fomented by Jews as a step towards implementing their control of the world. Alemania, todavía afectada por los desastres de la Primera Guerra Mundial, fue fácilmente seducida por los falaces argumentos de que lo mismo que hicieron los judíos con Rusia, también podían hacerlo con Alemania. Los teutones constituyeron un blanco fácil, pues su literatura ya estaba cargada de ideas antisemitas que orientaban a los lectores a considerar a los judíos como una amenaza a la civilización. Quizás el ejemplo más virulento es la edición de Deutsche Schriften, o Escritos Alemanes, de Paul Boetticher, publicado en 1878. En su obra, Boetticher culpa a los judíos de todas las desgracias que afligían a Alemania y sugiere que la única solución posible es su total exterminio. Fue así como el virus de los protocolos de los sabios de Sion infectó a este débil huésped. Y una vez que la enfermedad del odio a los judíos consumió a Alemania, se propagó con fuerza por toda Europa. El 8 de mayo de 1920 se publicaron largos fragmentos de los protocolos en un editorial del Times de Londres. Los editoriales utilizaban preguntas retóricas como ¿qué son estos protocolos? ¿Qué malévolos planes traman y qué ganan con su exposición? ¿Acaso al tensar cada una de las fibras de nuestras fuerzas nacionales saldremos de la paz germánica para caer en la paz judaica? That editorial had great importance. It legitimated the protocols. It meant these were not just the ravings of some protest movements in Germany, but that the august Times of London said, there's truth to this. Poco después de su publicación en el editorial del Times de Londres, Winston Churchill escribió un artículo en el periódico Sunday Herald. Desde los tiempos de Espartaco hasta los de Carlos Marx, las teorías de una conspiración mundial para acabar con la civilización y reconstruir la sociedad han aumentado cada vez más. Una semana después de su publicación en Londres, los protocolos de los sabios de Sion comenzó a circular por Estados Unidos, todo porque uno de los fervorosos antisemitas era uno de los grandes héroes estadounidenses, Henry Ford. Entre mayo y octubre de 1920, Ford escribió un artículo semanal sobre los protocolos. Pero no conforme con eso, distribuyó los artículos entre los conductores de todo el país. En noviembre de 1920, Ford publicó su versión de los protocolos, 4 volúmenes cargados de su propia diatriba antisemita con el título El judío internacional, el principal problema del mundo. Solo en Estados Unidos se publicaron 500,000 de copias, y para su distribución en Europa, el mismo Ford financió la traducción de su obra a 16 idiomas. En respuesta a la pregunta del New York World de por qué publicaba los protocolos, Ford dijo: Porque el libro de los protocolos se encaja en lo que está sucediendo, así como antes encajó en la situación del mundo, encaja ahora. He found an answer to many of the
questions he had. Given his means and given his prestige, he was in a position to endorse it and make it available to a lot of people who otherwise wouldn't have seen it. This gave it a legitimacy in American life in the 1920s. It's not what Ford had to say, basically, but who he was that is really irrelevant here. This is a hugely successful, much admired man. And one did not have to read the Protocols of the Elders of Zion to say, well, if Henry Ford is backing it this way and losing money in the process, lost several $1 million publishing this his 4-volume book, there must be something to it. La campaña de Ford a favor de la divulgación de los protocolos fue un fracaso en Estados Unidos. Los estadounidenses no creyeron la teoría de la conspiración mundial por parte de los judíos. Sin embargo, en Europa, la obra logró ganar miles de adeptos y muchos de los políticos emergentes comenzaron a reaccionar basados en los protocolos de Henry Ford. Entre ellos, un joven con grandes ambiciones políticas se sintió fascinado por la insistencia de Ford sobre una verdadera conspiración contra el mundo por parte de los judíos. Su nombre, Adolfo Hitler. Hitler is said to have had a picture of the heroic Heinrich Ford in his bedroom. The millionaire, the self-made man. Para 1921, los protocolos tenían más de un cuarto de siglo circulando por el mundo. Lo que comenzó como una simple invención de los políticos derechistas para lograr un propósito definido, se convirtió en un hecho aceptado como real en 2 continentes. Philip Graves era un emprendedor reportero del Times de Londres. Graves no fue el primero en cuestionar la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion, pero fue el primero en comprobar su falsedad al encontrar la fuente original de donde el libro fue plagiado. Graves descubrió la obra francesa cuyo lenguaje y estilo eran idénticos a los de los protocolos, con la única diferencia de que la obra había sido escrita 3 décadas atrás y que entonces no trataba sobre judíos. The exposure of the protocols as a hoax had great importance. It didn't eliminate the protocols by any means as a factor, but it moved them out of respectable political society. If you believed in the protocols, it meant you were at the extremes of the political spectrum. You were a protest movement that would not accept the norms of civilized politics. En Inglaterra, Churchill se retractó de inmediato. En Estados Unidos, Ford no lo hizo. Pasarían 6 años antes de que el Comité Judío Estadounidense recibiera una disculpa escrita por parte de Ford por sus incitantes artículos. Pero hasta el día de su muerte, Ford sostuvo que, aunque los protocolos eran falsos, su contenido era cierto. En Alemania esta idea cobraba vigor. When the German people were trying to account for the loss in World War I, and they looked to the protocols for an explanation. And through the 1920s, the tendency to blame Jews for whatever problem existed grew and grew and grew. Y los verdaderos creyentes comenzaron a convertir las palabras en acciones y las acciones en masacres. Al regreso, la semilla del genocidio brota. En 1921, gracias a Philip Graves, reportero del periódico Times de Londres, la autenticidad de los protocolos fue desacreditada. Pero poco tiempo después, Walter Rathenau, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, fue avaliado a las afueras de su casa en Berlín. El motivo del asesinato está directamente vinculado con los creyentes de los protocolos. El juez que presidía el juicio le dijo a uno de los asesinos de Rathenau: Este asesinato fue impulsado por el irresponsable y fanático antisemitismo provocado por el libro de los protocolos de los eruditos de Sion. Esperemos que la muerte de Rathenau ayude a purificar el aire infectado de Alemania. Algunos alemanes pensaron que la sentencia del juez pondría fin a los protocolos, pero no fue así. La infección era indetenible. Menos de 10 años después, Adolfo Hitler, el hombre que idolatraba a Ford, fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933.
su partido nazi pasó del borde político al centro del poder. Desde el comienzo, su filosofía se basó en la firme convicción de que los judíos planeaban una conspiración contra el mundo. Hitler heard about it quite early in Mein Kampf. He specifically mentions the protocols. He says that, of course, the Jews deny it, but that's even more proof that it's true, because, of course, they want to conceal this evidence of their sins from the rest of the world. En su libro Mein Kampf, Mi lucha, Hitler declaró: Si los judíos, con la ayuda de su catequismo mixto, triunfan sobre las personas del mundo, su corona será la muerte de la humanidad. Para el partido nazi, los protocolos eran como las sagradas escrituras. Hitler puso una copia del libro en casi todos los hogares alemanes. Solo la Biblia lo superaba en popularidad. Now, why did it succeed in Germany? Very simply, because the Germans are readers. They are literate people. And therefore, when it was translated into German and financed by Ford, in Germany, they sold 10 million copies in a few years. It became obligatory reading in the Hitlerjugend movement. They were educated on it. 2 meses después de que Hitler asumiera el poder, la retórica antisemita del partido nazi se hizo ley en Alemania. El 1 de abril de 1933, el Tercer Reich organizó un boicot nacional contra los establecimientos judíos. En septiembre de 1935, se promulgaron las leyes de Nuremberg, las cuales despojaban a los judíos de la ciudadanía alemana y conferían a las autoridades el poder para arrestarlos y expulsarlos de las comunidades. Y siempre se utilizaban los protocolos para justificar las flagrantes violaciones de los derechos humanos. Uno de los responsables de mantener los protocolos a la vista de todos fue Julius Streicher, un notorio antisemita y editor periodístico. Julius Streicher was one of the most unpleasant Nazis. Even his fellow Nazi brethren didn't like him very much. But Streicher had one very strong thing in his favor. He was one of Hitler's few close buddies, if you will. He'd gained that by merging his own political party with Hitler's in 1922, which at that time almost doubled the size of the Nazi movement, and it earned Hitler's lifelong gratitude. Streicher publicó Der Stürmer, un popular periódico político de tendencia derechista. Todas las semanas, 500.000 de lectores eran bombardeados con artículos sobre la conspiración mundial de los judíos. En octubre de 1938, a 5 años del plan maestro de los nazis, los mensajes de Der Stürmer comenzaron a incitar a los lectores a tomar acciones: eliminar a los judíos. Las bacterias, las sabandijas y los insectos no pueden ser tolerados. Por razones de higiene y salubridad debemos contrarrestarlos, y la forma de hacerlo es mediante su completo exterminio. I'd say that the protocols had a very major impact in moving anti-Semitism from a protest movement to a movement of power. I would not say it was the only factor or that it wouldn't have happened without it, but it was certainly a significant element. La máquina propagandística de los nazis, dirigida por Joseph Goebbels, supo mantener firme el odio por los judíos. Quizás el ejemplo más notorio de antisemitismo fue la película El Eterno Judío, exhibida en 1940, basada en el contenido de los protocolos. It's a pseudo-documentary showing the Jews engaged in all kinds of evil things. They never directly mention the protocols, but the line that Hitler takes in that film is very much influenced by the protocols. For example, it shows the Jews engaged in a sinister campaign to take over the world. They're compared to rats who spread around the world from their origins in Asia. It also does a great deal with the Jews and their financial power. The protocol suggests financially the Jews are going to control the world. The film The Eternal Jew spends a great deal of time doing exactly that. A medida que Hitler conquistaba Europa, los países comenzaron a sucumbir al poder del Tercer Reich. En 1941, la gran mayoría de la población judía de Europa estaba bajo el control de los nazis, dando origen a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad.
One historian said that Germans knew enough to know they didn't want to know any more. But of course that means you know something, and you've got to have a reason for not wanting to know any more. The protocols were one of those reasons. It was a warrant for closing one's eyes to what was going on. En octubre de 1943, Heinrich Himmler, el jefe de la SS de Hitler y el organizador de la solución final, ofreció una salida racional para el Holocausto. Tenemos el deber moral para con nuestro pueblo de exterminar a aquellos que planean exterminarnos. Al final de la guerra, más de 6 millones de judíos habían muerto, el horrible legado de un documento falso que infectó la moral del mundo. ¿Acaso los protocolos eran la justificación para el genocidio? I think the term warrant for genocide is an accurate one. It was the building block upon which the Nazis extended so much of their ideology. Now, mind you, the Nazis themselves didn't use the protocols originally. There was so much else in the literature. But when it came along and they became aware of it, they absorbed it and made good use of it. And it probably was, more than any other single document, the warrant, the justification for the Holocaust. Con la victoria de los aliados en Europa en 1945, Estados Unidos y el resto del mundo pudieron presenciar por primera vez las secuelas del antisemitismo. Cuando continuemos en busca de la historia, ¿pondrá fin de una vez y para siempre la muerte de Hitler y la de más de 1/3 de la población judía mundial a la creencia de la conspiración judía? La teoría de una conspiración judía para dominar el mundo circula desde antes del nacimiento de Jesucristo. La noción de que el mundo judío se asemeja a una serpiente que aprisiona y asfixia lentamente a su presa ha sido una parte significativa de la historia. Y aun cuando se pudiera creer que el Holocausto serviría para aleccionar al mundo contra los peligros del odio, este no parece ser el caso. Como si fuera una enfermedad incurable, el libro no desapareció. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los protocolos de los sabios de Sion reapareció en Estados Unidos y en el resto del mundo. Probably the two most prominent areas of the world, other than Europe and the United States, are Japan and the Middle East. The Middle East, of course, there is an experience with Jews, and particularly with the State of Israel. And the protocols are seen as a way of understanding Israel. The brother of Gamal Abdel Nasser, one of the leading figures of the Arab world, wrote the introduction and sponsored one of the editions of the protocol. So it's very high level, very prominent. It's available free. I myself picked up a copy in the French language in the Saudi Arabian embassy. They're just giving it away. Se publicaron nuevas ediciones en portugués, árabe y en sueco. Y con la aparición de Internet, los protocolos se volvió más accesible que nunca. A pesar de que se sabe que el contenido del libro es falso, muy pocas fuentes modernas lo mencionan. Los protocolos se sigue considerando como un documento auténtico que casi siempre se utiliza para justificar las acciones antisemitas. En 1990, surgió una controversia en Los Ángeles sobre el porqué de la venta de los protocolos y de otro tipo de literatura antisemita en uno de los puestos de la Feria del Libro de la ciudad. Zev Yaroslavsky, miembro de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, protestó por la presencia de estos libros en la feria. You've got purveyors of hate out there who will use this as a vehicle to perpetrate their own hateful philosophies. So as long as they're around, we have to counteract it through education, through teaching our kids, and just make it as common knowledge that it's a hoax as they are trying to make it common knowledge that the Jews are an international conspiracy trying to rip everybody off.
En 1990, NOMAL, un periódico de la Universidad de Los Ángeles dirigido a estudiantes de color, publicó un artículo en el que defendía el derecho a la venta de los protocolos, apoyándose en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero jamás mencionó el hecho de que el documento era falso. El artículo se limitaba a decir: muchos han tratado de condenar el libro y de prohibirlo basados en acciones antisemitas del pasado, pero eso no ha servido de nada. El hecho es que los protocolos nunca ha sido refutado. Pero la verdad es que los protocolos ha sido refutado una y otra vez. Los reporteros de la Universidad de Los Ángeles solo tenían que revisar los libros de leyes de su biblioteca para encontrar las pruebas. Este es un informe del Congreso de 1964 que declara oficialmente a los protocolos como un documento histórico ficticio. False nonsense about people if you don't know those people. As a student at UCLA, as an undergraduate, I met a young woman from Long Island who was a colleague of mine in school who said I was the first Jew she met, and she was surprised that I did not have horns. She actually said she looked at my head to see where my horns were. This is 1968. De hecho, a Rusia, donde nació los protocolos, le tomó casi un siglo declarar el libro como lo que realmente es. En 1993, una corte rusa sentenció que los protocolos de los sabios de Sion no era más que una farsa antisemita, pero ni siquiera esta histórica proclamación fue suficiente para detener el odio. You're wondering about whether the protocols could be stopped. The historical record says no. They keep on popping up everywhere. The oddest places: Japan, Kyrgyzstan, New Zealand, places that you don't think have a big so-called Jewish problem. Un buen ejemplo es la aparición de la Norwegian Resource Page. En 1998, este sitio en Internet comenzó a publicar las imaginarias minutas de una segunda reunión de los sabios de Sion, realizada en 1997, la fecha de su 100º aniversario. Estas falsas minutas son mucho más incitantes que las originales y terminan con esta supuesta cita textual de uno de los nuevos sabios. Finalmente veremos el final de la raza blanca. Las impresionables mentes de los niños blancos serán moldeadas para convertirlos en agentes de su propia destrucción. De nuevo se omitió completamente que esto solo era ficción. La habilidad de los protocolos de los sabios de Sion para encontrar creyentes en todo el mundo es un agudo recordatorio del peligro latente. Solo si examinamos las históricas raíces de estas infecciosas creencias y dejamos al descubierto los monstruosos medios por los cuales se extiende, podremos detener el odio a través de la verdad. Este es nuestro objetivo cuando vamos en busca de la historia.